Buen día, mi nombre es Juan Diego Quiseno Barbosa, del grado 1101, jornada única. Vengo a hablar sobre la antropología filosófica. Para mí, sencillamente, es todo lo que estudia el ser y el hombre. La facultad humana del conocimiento ha sido indudablemente uno de los primeros temas suscitados en el ámbito de la filosofía, no solamente en cuanto a plantearse la cuestión si el hombre es capaz de conocer, sino también aquellas del grado de verdad de lo que se conoce. Las primeras de las cuestiones se suscitan es de la posibilidad del conocimiento, para lo cual los filósofos han dado diversos tipos de respuestas. Para el escepticismo, el conocimiento no es posible, lo cual encierra en sí una contradicción, ya que si realmente el conocimiento no fuera posible, en ese sentido se destaca René Descartes en su célebre expresión, pienso, luego existo, conforme a la cual la sola circunstancia de tener dudas implica la apertura de la inteligencia hacia la realidad. Para el dogmatismo, no solamente el conocimiento es posible, sino que las cosas son conocidas tal como ellas son. Acto seguido, se plantea la cuestión del fundamento del conocimiento. Para el empirismo, el fundamento de la conciencia radica en la realidad intangible, considerando incluso como parte de ella las propias ideas en cuestión existen en la conciencia, de tal manera que la expresión sea sensible, histórica o intangible. Es el fundamento del conocimiento. Planteando en términos filosóficos el problema del hombre y su principal interrogante de determinar qué es el hombre. ¿Qué diferencia al hombre de las demás entidades que existen en la realidad? ¿Y cuáles son los componentes fundamentales del ser? La cuestión reside en inquirirse acerca de la esencia más definitiva del ser humano. Prácticamente todos los filósofos que se han planteado este interrogante desde los primeros orígenes identificaron como tal elemento la posesión de la facultad de raciocinio, la razón. Ello se sintetiza habitualmente en la expresión de Aristóteles, conforme a lo cual el hombre es un animal racional. Por la facultad de la inteligencia que se caracteriza a los seres humanos está constituida fundamentalmente por la capacidad de interpretar la realidad, no solamente en sí misma, como los se percibe a través de los sentidos, sino bastante más allá. La intuición, que constituye un modo de adquirir conocimiento, es al mismo tiempo uno de los conceptos que más dificultad presenta para su exposición, al punto de que algunos han expresado que es un concepto que solo puede adquirirse intuitivamente. Por lo general se expresa que la intuición es la vía por la cual se adquiere un conocimiento, por directa apreciación racional, un conocimiento que se impone al intelecto de forma inmediata. Algún sostuvo gráficamente que la intuición es la avanzada del genio. Los filósofos han distinguido entre la intuición sensible, que es la denominada por Kant aquella forma de introducción en la cual el conocimiento directo es adquirido respecto de las llamadas calidades primarias de los objetos sensibles, también llamados percepciones simples, y la intuición intelectual ya señalada por Platón, que aporta al conocimiento de las ideas innatas,
cuya consideración como verdades resulta axiomática en el sentido que no existen ni necesitan demostración, como el principio de contradicción, conforme al cual una cosa no puede al mismo tiempo ser y no ser. En el hombre existe una dimensión evidente, no material, que da a un ser una condición no reductible a la material, que la filosofía y la religión denominan espiritualidad. En particular, entre el fenómeno de la muerte, aparece claro que existe una diferencia entre lo físico y lo espiritual. Percibido el problema del alma como una de las principales cuestiones filosóficas, desde el remoto antigüedad han sido expuestas a su respecto numerosas concepciones. Existen dos posturas generales básicas en torno a la cuestión del alma: aquella que la considera un ser único, individual, y por lo tanto propia y exclusiva de cada persona, por lo que la unión del alma y el cuerpo es de índole sustancial. Platón desarrolla la primera concepción estructurada acerca de las cuestiones del alma que haya llegado hasta nosotros. Sustento que el cuerpo humano es una realidad siempre extraña al alma, con el cual ella tiene una unión accidental. Aristóteles sostuvo la concepción sustancial de la unión del cuerpo y el alma como una única sustancia verdaderamente existente, que es el hombre. Sí. En los estudios filosóficos, el tema de la voluntad ha sido encargado tanto como un componente psicológico del hombre, como muy especialmente vinculado a las cuestiones morales o religiosas, y aún desde el punto de vista metafísico como un motor de cambio. Immanuel Kant resaltó el contenido moral de la voluntad, mencionando el concepto de la buena voluntad, que posee en su valor absoluto, en forma independiente a sus resultados. El área de la afectividad comprende un grupo de estados de conciencia en los que se suscita una inclinación de atracción a de rechazo, de placer o de sufrimiento hacia diversas sensaciones, ya sean provenientes del mismo sujeto consciente o del exterior, y respecto de las cuales es inclinación no sea resultante de la evolución intelectual. El amor constituye un tema índole filosófico, tanto desde un punto de vista de su existencia como un objeto abstracto de la conciencia humana, como desde el punto de vista de su abstracción como un concepto propio e independiente de las personas humanas. Naturalmente, en la filosofía de los ecalísticos cristianos, especialmente en San Agustín y Santo Tomás de Aquino, el tema del amor fue tratado en un enfoque fuertemente teológico, identificado como el caridad e incorporado con la fe y la esperanza, y las tres virtudes teologales. El término no es empleado en este punto en su sentido de percepción del ser de sí mismo y de la circunstancia, de que es en la propia mente que ocurre diversos procesos abstractos, sino con una connotación predominantemente ética, con referencia a la función particular que existe en el hombre de autoevaluar su propio ser y su propio comportamiento, en el alcance
a que se alude frecuentemente designándola como conciencia moral. En la antropología filosófica también podemos hablar sobre la edad antigua, la edad medieval y la edad moderna. La edad antigua se inicia con la aparición de la estructura y llegada hasta la caída del Imperio Romano a manos de los bárbaros en el siglo V después de Cristo, en los años 476. Antes de la llegada de los romanos vivían en la península ibérica otros grupos humanos, los iberos asentados en el sur y el este, y los celtas que ocupaban en el centro, norte y el oeste. Es un periodo histórico ubicado entre la Edad Antigua y la Edad Moderna, cuyo inicio y fin conocido como la caída de cada una de las dos partes en que se había dividido el sexto imperio romano. En efecto, la Edad Media tiene inicio con la caída del imperio romano de Occidente en poder de los pueblos bárbaros en el año 476 y finaliza con la caída del imperio romano del Oriente o imperio bizantino, cuando los turcos otomanos lograron apoderarse de Constantinopla, la caída del imperio. La tercera época de la historia universal marca el estudio de los hechos acaecidos desde 1453, años en que ocurrió la toma de Constantinopla por los turcos, últimos baluarte del Imperio bizantino, hasta el año 1789, fecha en que estalló la Revolución Francesa. Bueno, muchas gracias, querido profesor y compañeros, por la atención brindada. Aquí acabo de exponer sobre la antropología filosófica y espero obtener una excelente nota. Muchas gracias.